adelante. Bienvenidos a Cinturón de Esparto Plus. Hoy contamos con José María Carnero, hermano mayor de la Hermandad del Calvario. José María nos contará cuál es la situación de la hermandad, los proyectos, la caridad y cómo ha afectado la pandemia a la Corporación de la Madrugada. Posteriormente os dejo con mi compañero Manuel Lamprea con una nueva entrega de los orígenes e historia de la Semana Santa de Sevilla. Adelante un poco, mano derecha adelante, ¿no? Derecha adelante, mano derecha adelante. Don José María Carnero, hermano mayor de la Hermandad del Calvario, buenos días. Muy buenos días. Lo primero, agradecerte a Cinturón de Esparto que hayas estado hoy aquí con nosotros y que nos haya abierto las puertas de la Casa Hermandad del Calvario. Y bueno, para nosotros es un auténtico placer y para mí en especial, como hermano de la corporación, tenerte hoy aquí con nosotros. Pues nada, bienvenidos y en tu caso a tu casa. Muchas gracias. Yo creo que es de justicia, José María, que empecemos hablando de Manolo Cruz. Manuel Cruz, que fue hermano mayor nuestro, desgraciadamente ha fallecido, esperemos que el Cristo del Calvario lo tenga en su gloria. Me gustaría a mí personalmente que nos contaras un poco de una persona que yo creo que destaca por su vida de hermandad y porque coincidía con todo el mundo en que sobre todo era muy buena persona. Pues sí, yo creo que esa es la mejor definición que podemos tener de Manolo, ¿no? Una persona que, bueno, pues entró en la hermandad cuando yo estaba prácticamente en el grupo joven, que yo en lo personal he convivido con él durante muchos años en el trabajo de la hermandad, y yo lo dije un poco en el almuerzo del Quinario del año pasado, era un gran hermano y una buena persona, porque siempre estaba disponible ante sus hermanos, ante sus amigos, ante su familia, y era lo que le caracterizaba, la bondad.
Yo creo que esa es la mejor definición que tenía. Pues quede de aquí nuestro recuerdo a Manuel Cruz para toda su familia. Pasamos ahora, José María, a una noticia que ha tenido lugar esta semana pasada, que es la sesión del palio de la Virgen de la Presentación para la exposición que planea o que pretende hacer, si Dios quiere, si así las medidas sanitarias lo permiten, el Consejo de Cofradía. Cuéntanos un poco cómo ha sido toda esa noticia. Bueno, pues el delegado del día del Consejo de Cofradía se puso en contacto conmigo y con el resto de los hermanos mayores para ponernos un poco en antecedente de lo que iba a ser la exposición. Creo que es una exposición interesante donde van a participar pues todas las hermandades de Sevilla, que no va a suplir lógicamente lo que habitualmente se hace en la Semana Santa, que son las cofradías, las procesiones, pero que sí puede poner en conocimiento determinadas enseres, determinado patrimonio material e inmaterial, porque también nos han solicitado, por cierto, la cesión del vídeo Calvario 2012 que hizo Carlos Colón, nuestro hermano Carlos Colón, y creo que es una buena oportunidad para poner en común cuando el resto de los años no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, el Cabildo de Oficiales le llegó la solicitud del techo de palio y de las caídas del palio, no del palio en su conjunto en realidad, y del vídeo, como he comentado, y bueno, tuvo a bien considerar que era una buena oportunidad y lo aprobamos, ¿no? Lo hemos cedido para la exposición, que creo que puede estar muy bien, si la pandemia lo permite, claro. Y yo creo que el palio, esto es una opinión personal, pero el palio de la Virgen de la Presentación es una de las auténticas joyas, quizás no tan conocida, de la Semana Santa de Sevilla, por lo cual yo creo que los sevillanos tendrán la ocasión de disfrutarlo. Sin duda, yo creo que es una gran obra de Rodríguez Ojeda, como todos sabemos, que quizás, porque Rodríguez ha hecho unas obras magníficas en la Semana Santa de Sevilla, no sé si gran desconocido, pero seguro que se va a conocer mucho más con esta exposición. Esperemos que sí. Otra de las campañas que también ha tenido mucha relevancia durante este año en la Hermandad del Calvario es la vacunación que se ha producido aquí en la Hermandad, en la Casa Hermandad, la vacunación sobre el virus de la gripe. Curioso que una hermandad haga proyectos de esta índole, pero muy significativo por otra parte. Cuéntanos un poco también cómo ha sido ese proyecto de vacunación. Bueno, pues nosotros nos pusimos en contacto con el centro de salud, aquí de Marqués de Parada, en el centro, que es nuestro centro de salud de referencia, y al mismo tiempo que otras hermandades que también se ofrecieron, pues nosotros le ofrecimos nuestras instalaciones para cualquier cosa. En este caso para la vacunación de la gripe, pero nosotros pues nos pusimos a su disposición para cualquier otra circunstancia, dado que la Casa Hermandad es una instalación que desgraciadamente está mucho tiempo cerrada en estos momentos, y sabemos que existe cierto colapso en los centros de salud, ¿no? Tuvieron a bien pues aceptar el ofrecimiento para el tema de la vacunación de la gripe, y la verdad es que fue todo un éxito, porque muchísimos hermanos y no hermanos, residentes de la zona, se acercaron dentro de los grupos de riesgo y prácticamente se agotaron todas las vacunas. La verdad que estamos muy satisfechos, tal es así que se repitió en una segunda semana. O sea, ¿y se tiene intención de volver a hacer proyectos parecidos, similares, que se puedan, bueno, descongestionar un poco todo el sistema sanitario? Como digo, sí, nosotros nos hemos ofrecido para cualquier cosa. Es decir, si el centro de salud necesitara para la vacunación o para otro tipo de tratamiento en algún momento las instalaciones, dentro de las limitaciones lógicas que tienen, pues aquí estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Porque se trata en estos tiempos de ayudar todo lo posible, sin duda. Como tú comentas, en estos tiempos tan desgraciados por la pandemia en la que estamos inmersos, uno de los temas que tenemos que tocar es la economía de las hermandades. Desgraciadamente, me imagino que los ingresos, el tema de subvenciones y demás, pues se han visto muy mermados. ¿Cómo lleva la Hermandad del Calvario particularmente esta merma en su economía? Pues siendo muy imaginativos. Es cierto que los ingresos se han visto recortados pues entre un 10 y un 15%, que es más o menos lo que la conocida como subvención del Consejo, de las sillas y los palcos, pues revierte sobre la economía de la hermandad todos los años. También es cierto que hemos recortado gastos, puesto que la cofradía va a estar 2 años sin montarse, ¿no? Pero aún así es deficitario, lógicamente es deficitario. ¿Qué estamos haciendo? Pues recortar en todo lo posible, tratar de buscar ingresos adicionales y sobre todo poner el foco en la caridad.
Es decir, lo que no podemos permitirnos recortar gastos, incluso buscar financiación o buscar a futuro para poder subsistir. Pero lo que no podemos permitirnos, y esa es la idea que tiene esta Junta de Gobierno, es recortar caridad. La caridad no solamente tiene que recortarse, sino aumentarse. Y eso con un descenso de ingresos, pues lo que requiere es ser imaginativo. Recientemente hemos hecho una tómbola online con sorteos a través de las redes sociales, donde se ha recibido una importante cantidad que va para una institución sin ánimo de lucro. Hemos hecho también colaboraciones con parroquias, otro tipo de ayudas también con el tema de la venta de dulces en los conventos. Lo que estamos intentando por todos los medios es que ese recorte económico, que va a sufrir la mayordomía de la hermandad, no lo sufra la Diputación de Caridad. Y eso requiere pues mucha imaginación. Nos hablas de la caridad precisamente y uno de los grandes proyectos que está cometiendo la Hermandad del Calvario y el que nos gustaría que tú nos lo explicaras es el proyecto Achón. Cuéntanos, José María, ¿qué significa el proyecto Achón? Bueno, pues es un proyecto que desde la Diputación de Caridad y un grupo de hermanos se ha puesto en marcha este año, que la Junta de Gobierno tuvo bien aprobarlo, y fundamentalmente ahí no hay ayudas económicas, ahí lo que hay es una ayuda personal, un acompañamiento a aquellos hermanos de más edad que tienen necesidades a raíz del confinamiento. Las han tenido aquellos hermanos más antiguos y cualquier hermano en definitiva que tenga una necesidad de que necesite un acompañamiento emocional, personal, pues para ir a la farmacia, pues para hacer la compra o simplemente escucharlo y orientarlo en el problema que tenga. De eso se trata Achón de Luz, es decir, de poner un poco una luz al final del túnel en estos tiempos tan desagradables, y lo que se trata es un grupo de voluntarios hermanos que acompañan, sobre todo a los hermanos más mayores de la hermandad, a esas labores que no pueden realizar solos o que pasan un rato con ellos, unas charlas con ellos y tratan de ayudarles en aquellas necesidades que tienen. Se trata en definitiva de un voluntariado sin más ambición que ayudar a los hermanos que más lo necesitan. Bueno, José María, vamos a cambiar un poco de tema. Hemos dado un repaso por lo que es la vida activa de la hermandad. Vámonos un poco, digamos, a lo que es la propia hermandad, el Calvario en sí, desde el punto de vista de la madrugada o de la Semana Santa, por así decirlo. Como hermano mayor, que tú estás en todas las reuniones, que vas a todos los cabildos que existen, tanto en el Consejo como de hermanos y demás, ¿tú crees, José María Carnero, cree que la Semana Santa necesita, por ejemplo, una reorganización o necesita un cambio en carrera oficial o en algún sitio? Porque 2022 llegará, si Dios quiere, habrá procesiones, los cofrades solemos tener la memoria corta y volveremos otra vez al tema de minutos, al tema de pasos y demás. ¿Tú crees que necesita la Semana Santa un cambio general? Yo no creo que lo necesite, yo creo que lo va a tener. Es decir, y esto es una opinión personal mía, ¿no? Pero creo que es difícil pensar que la Semana Santa del 22 va a ser igual que la del 19. A mí se me hace muy difícil. ¿Por qué? Porque no creo que vayamos a pasar de guardar 1,5 metros de distancia en la calle y de usar mascarilla a amontonarnos en la carrera oficial o amontonarnos en un templo. Creo que el futuro de la Semana Santa, más pronto que tarde, y hablo del 2022, va a ser una autorregulación de las hermandades. Es decir, las hermandades tenemos que ver si estamos el número de horas en la calle necesario o excesivo, si tenemos unos cortejos adecuados a nuestra situación, si tenemos un recorrido adecuado a lo que la jornada permite. Yo creo que el futuro, y esta pandemia, una de las cosas que puede hacernos ver es eso, está en que las hermandades se autorregulen o busquemos una regulación para que no andemos pues discutiendo sobre calles, sobre minutos, que ahora mismo, con este contexto, pues parece algo incluso casi de otra época, ¿no? En esta autorregulación que tú me comentas, ¿crees que la Hermandad del Calvario necesita algún cambio? Bueno, la Hermandad del Calvario tendrá que ayudar, como viene haciendo siempre, en este caso en la madrugada, que es nuestra jornada, y aceptando las reglas del juego que nos pongamos. Si somos capaces, y además yo creo que nuestra jornada, que es una jornada emblemática de la Semana Santa, va a dar ejemplo en ese sentido, estoy convencido de ello. Nosotros pues tendremos que poner nuestro granito de arena, y si tenemos que buscar una regulación para limitar, por ejemplo, los cortejos o limitar los recorridos, pues la hermandad tendrá que adaptarse a lo que entre todos acordemos. Pero yo creo que ese es el camino, y creo que la pandemia nos va a ayudar, porque evidentemente, como bien decías antes, yo no me puedo imaginar la carrera oficial del 21 como la del 19, perdón, la del 22, no me lo puedo imaginar, y para eso tenemos que poner todo nuestro granito de arena. Lo que pasa que yo creo, y estoy totalmente de acuerdo contigo,
La Hermandad del Calvario, por ser una hermandad muy singular, por así decirlo, es un cortejo más reducido, pero es muy difícil pedirle a otras hermandades donde tienen 2.000, 2.500 nazarenos esa autorregulación o ese, no sé, ese cambio que pedimos, y que yo estoy de acuerdo contigo, Teo, que creo que también que es necesario. Eso, y en la jornada de la madrugada es complicado, porque hay 4 cofradías que tienen más de 2.000 nazarenos. Sin duda, y estamos hablando de devociones emblemáticas también y que aunan a la ciudad. Es muy complicado, pero es que es la única solución, porque las calles son las que son, los horarios son los que son. Y te pongo un ejemplo, por eso creo que la pandemia nos va a ayudar. Si nos dijeran hace 2 años que participar de la Eucaristía o ir a una misa en una parroquia iba a tener unos aforos y el que llegue tarde no entra, pues nos parecería absurdo. Pero eso ha ocurrido. Actualmente tenemos aforos en teatros, tenemos aforos en las iglesias, vamos a tener aforos en los actos que estamos haciendo para esta cuaresma. Pues de la misma manera tendremos que tener unos aforos o unas normas, una regulación, para que la Semana Santa vuelva de una manera lógica y no quizá de una manera sobrepasada. Y todos coincidiremos que quizá la carrera oficial, por ejemplo, pues estaba sobrepasada, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pasamos ahora al tema, digamos, del cambio generacional y el cambio que han dado las hermandades desde el punto de vista técnico, incluso como en redes sociales. Tú me estás hablando que tómbolas online, hemos visto eucaristías que se dan ya por streaming, ahora YouTube. Este cambio, ¿tú crees que tiene? Yo entiendo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, el tema de las redes sociales, pero esta trascendencia mediática que tiene a día de hoy ser cargo, por ejemplo, de hermano mayor de una corporación, ¿es bueno para, personalmente, digamos, a ver cómo te lo quiero decir? O sea, asumir ese cargo de hermano mayor, ¿asumes también que pierdes parte de tu intimidad debido a la trascendencia mediática que se tienen por las redes sociales a día de hoy? Bueno, sobre todo en determinadas hermandades, me imagino que son más grandes, pues tienen una trascendencia mediática muy importante, y yo, obviamente que tengo amistad con hermanos mayores, lo veo. Sin duda, cualquier cargo de responsabilidad siempre conlleva una carga, ¿no? La carga del cargo. Pero de todas formas, creo que no debemos de perder tampoco la perspectiva. Y aquí estamos para lo que estamos, ¿no? La trascendencia mediática de las hermandades, por ejemplo, en esta pandemia ha venido muy bien. Yo decía el otro día una carta que mandaban mis hermanos en el boletín, que una de las cosas que sí tenemos que estar un poco orgullosos es cómo hemos volcado mucha información en las redes sociales para mantener el contacto que ahora personalmente no podemos tener. Tú citabas, por ejemplo, los cultos por streaming, que los estamos retransmitiendo todos. Pues algo muy positivo, sobre todo cuando ha habido confinamientos perimetrales, donde los hermanos es que no podían acceder a la iglesia. Ahora bien, no se nos puede olvidar que eso no debe de sustituir nunca, cuando podamos, la actividad presencial del hermano, que es lo más importante. Porque la pandemia, a mí cuando me preguntan, ¿está haciendo mucho daño 2 años sin cofradía? No. A lo largo de la historia hay muchas hermandades que han estado varios años sin sacar la cofradía. Donde hace daño la pandemia es en el día a día, en no poder reunir a los jóvenes, no poder reunir a los celadores, no poder reunir a los costaleros, en no poder reunirnos en hermandad. Ahí es donde hace daño la pandemia. Y las redes sociales están ayudando mucho en ese sentido, y los medios de comunicación. La pérdida de intimidad, bueno, pues la carga del cargo, que tampoco debe mirarse mucho más allá. Además, esto es una cuestión provisional, ¿no? Aquí en la Junta de Gobierno estamos hoy y mañana no lo estaremos. Pero lo que sí es importante es que el hermano no pierda el contacto con la hermandad. Y gracias a las redes sociales lo estamos consiguiendo en parte. ¿Tú crees que esto que estamos hablando va a hacer que el día de mañana tenga que haber un cambio incluso en los cargos de Junta de Gobierno? Porque ya se están viendo que hay community manager, delegados de relaciones exteriores, de información, de comunicación. ¿Habrá personas especialistas de la Junta de Gobierno dedicadas solamente a lo que es la comunicación o redes sociales? Pues probablemente las juntas de gobierno, de hecho, si las analizamos a lo largo de la historia, la nuestra propia ha ido evolucionando. Donde antes había un secretario, ahora hay 2. Donde antes no existía un archivero, luego lo hubo. Quiero decir que los oficios de la Junta de Gobierno también se van adaptando a la realidad social. Y evidentemente una parte que ahora mismo está quizás unida a la Secretaría, pero que es muy importante, como la proyección en las redes, en los medios, pues irá exigiendo poco a poco gente más especializada o un cargo concreto de la Junta de Gobierno. Probablemente con el paso del tiempo así será.
Y José María, para ir terminando, ahora vamos un poco al tema personal. Cuéntame, ya no como hermano mayor, sino desde tu dilatada vida en la Hermandad del Calvario, si es posible, un momento personal que se te quedara grabado en lo positivo y si has tenido que sufrir algo que también te haya marcado, pero en este caso para lo negativo. Hombre, a lo largo de mi vida en la hermandad hemos tenido acontecimientos para todos los gustos, ¿no? El acontecimiento más negativo que yo he vivido en la hermandad sin duda fue el fallecimiento de Manolo, que hablamos antes, porque además ocurrió a mi lado, en una reunión en la hermandad, y una persona que queríamos mucho. Yo creo que ese ha sido, por lo menos en lo reciente, sin duda el acontecimiento más negativo, como la pérdida de muchos hermanos que se nos han ido, ¿no? El acontecimiento positivo, pues el día a día. Es decir, yo escuché a un hermano muy querido de la hermandad que ser hermano del Calvario es un proyecto de vida. Y para mí siempre lo ha sido. Es decir, mi vida ha girado en torno pues, a las semanas de la hermandad, a la misa de los viernes, a la Semana Santa, a la Navidad. Y para mí lo que me hace feliz y lo que me hace estar en un entorno positivo es ese día a día. Y eso es lo que ansío que vuelva, que nos deje la pandemia pronto regresar, porque ese proyecto de vida que supone vivir tu vida en la hermandad, yo creo que ha sido pues lo que es lo positivo, ¿no? Esa cercanía en la capilla, con las imágenes, esa cercanía con los hermanos, es lo que a mí particularmente pues me hace feliz, ¿no? Y me hace vivir mi vida como cristiano de forma más plena. Y eso es lo que ansío que vuelva lo antes posible. ¿Y con qué momento te quedas, José María Carnero, se queda de la madrugada? ¿Cuando te pones la túnica, cuando llegas a la Magdalena? Pues probablemente cuando llego a la Magdalena, ¿no? Cuando nos postramos ante el Santísimo y rezamos ante las imágenes y vemos que ya de verdad empieza todo, ¿no? Poniendo un símbolo, cuando dicen los futbolistas, cuando entra uno en el estadio ya se le olvidan los nervios, pues todos esos nervios de las horas previas, cuando uno pisa la Magdalena con la túnica de Ruán, parece como que se calman y ya uno empieza a vivir la estación de penitencia de verdad, ¿no? Muy bien. José María, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos de Cinturón de Esparto. Nosotros y yo personalmente, como hermano del Calvario, te doy la enhorabuena a ti y a tu Junta de Gobierno por todos los proyectos de caridad, por los proyectos futuros que estáis acometiendo y simplemente desearte la mayor suerte del mundo y ojalá en 2022 podamos vernos en la Magdalena vestidos con la túnica de Ruán y desearnos una buena estación de penitencia. Pues muchas gracias por todo, por venir, por tus palabras y así lo espero, que el Ruán toque la piel en el 2022 por fin y nos veamos allí en la Magdalena. Muchas gracias.
La llegada del siglo XVIII a la ciudad de Sevilla y por ende a la Semana Santa es la llegada también de la Ilustración, de las ideas revolucionarias que confiaban en la razón como la única manera de hacer progresar al hombre y de hacer progresar a la humanidad. Desde el primer momento la Ilustración choca frontalmente con las cofradías, con las hermandades, que ven peligrar muchos de sus intereses, ya que la Ilustración consideraba que las salidas procesionales y este tipo de prácticas religiosas eran, la mayoría de ellas, antiguas o estaban anquilosadas en un pasado que no correspondía a una humanidad que evolucionaba y se revolucionaba contra los poderes establecidos. El siglo XVIII, como digo, llega en un momento en el que Pablo de Olavide, limeño, llega a la ciudad de Sevilla y la revoluciona también por completo, limpia las calles, en fin, ordena bastante lo que es la ciudad, una ciudad que estaba oscura, casi todavía con reminiscencias medievales, y Olavide choca también, por supuesto, con las cofradías. El conde de Aranda realiza lo que es el primer cribado, la primera criba de hermandades, y el Consejo de Castilla decide eliminar muchísimas de ellas. También el siglo XVIII, por supuesto, es el siglo de confrontaciones entre el poder civil y las hermandades. Conoceremos un caso muy particular entre la hermandad de la Exaltación y la hermandad de los Negritos con el cardenal Solís. Y por último vamos a hablar también de la imaginería, una imaginería poco prolífica en este siglo, pero que se irá poquito a poco también recuperando. Vamos a indagar también en los orígenes del siglo XIX, el principios del XIX, y sobre todo la invasión de las tropas napoleónicas y el levantamiento de Riego, que también llega a estar, o significa, mejor dicho, 5 años sin cofradía en la ciudad de Sevilla. Y no hemos venido aquí, por supuesto, como no, al puente de Triana, que se levanta a mediados del siglo XIX, porque la Hermandad de la O, a eso de 1829, es la primera cofradía que desiste de la idea de ir a Santana a hacer estación de penitencia y cruza directamente el primitivo puente de barcas antes de que se levantara el puente de Triana. Vamos a conocer el siglo XVIII en las hermandades y también los principios del siglo XIX. El siglo XVIII en España y sobre todo en Europa es el de las luces. La llegada de la Ilustración y sus consecuentes revoluciones, como la francesa, intentarán aportar a Occidente un contexto de razón, de ciencia y de luz, relegando a un segundo plano las tinieblas de la ignorancia, en palabras de sus promotores. La Ilustración en nuestro país coincidió con los reinados de Fernando VI y Carlos III, este último fundamental para comprender el origen o el germen de la Semana Santa moderna. En Sevilla, la figura del limeño Pablo de Olavide será capital para la transformación de la urbe y el difícil devenir de las cofradías. Olavide se encargó de limpiar y asear la ciudad, mejorar las comunicaciones, trazó el primer plano topográfico e intervino en las hermandades que canalizaban en buena medida la estructura social, gremios, aristocracia, etnias y sobre todo el capital económico. Arguyó Olavide que las prácticas de fe suponían un anquilosamiento para el avance de la sociedad y de la razón, avergonzado de la superstición y la ignorancia del pueblo sevillano en este caso. Sin embargo, fue Pedro Rodríguez de Campomanes quien más se ensañó con las cofradías, pues intentó reducirlas al máximo. En 1700 el conde de Aranda ordenó realizar un recuento de todas las hermandades del reino. En Sevilla fue el conde de Mejorada quien llevó a cabo tal empresa. En total, sumando hermandades, cofradías y ordenaciones, el número ascendía a casi 900, de las cuales 9 tenían autorización real. El temido Consejo de Castilla fue quien extendió la aprobación de diferentes cofradías sevillanas, y todas las gremiales y las que no tuvieran aprobación quedarían disueltas. Sin embargo, la presión de las hermandades quebró los intereses del Consejo de Castilla, sobre todo con la detención y acusación de herejía del propio Pablo de Olavide. Fue la primera batalla ganada. Hubo también figuras capitales que devolvieron la independencia a las cofradías. Una de ellas, como explica Rocío Plaza en su libro Orígenes modernos de la Semana Santa, es la de Juan Nepomuceno, que consigue salvar a la Hermandad de la Macarena casi de la extinción.
También en este libro se narra cómo el silencio y el gran poder, adaptando diferentes trucos y estrategias, lograron evitar la orden de Carlos III que imponía a las cofradías salir de día. Reformaron sus reglas, situando la procesión textualmente al rayar el alba. Claro que, al rayar el alba, al parecer, en Sevilla, eran las 2 de la madrugada, y no a las 6 o a las 7. He aquí un nuevo triunfo de las hermandades. Y es que la noche era propensa a la comisión de actos delictivos por parte de integrantes de los cortejos incluso. Por ello, Carlos III prohibió el uso de las túnicas y obligó a que todos los nazarenos llevaran el rostro descubiertos. Además, prohibió definitivamente a los flagelantes y disciplinantes, al considerarse también una práctica más que primitiva. Las hermandades, además, se codearon de los síndicos o diputados del común, figuras políticas que prevenían motines populares. Sin embargo, estas figuras fueron fundamentales para la resistencia de la Semana Santa porque, simplemente, estas personas eran también cofrades. Los cofrades, hermanos y devotos canalizarían su fe y su devoción en una nueva práctica piadosa que nace a finales del 17, el Rosario de la Aurora. En junio de 1690, la Hermandad de la Alegría de la parroquia de San Bartolomé organiza, para honrar la memoria de Fray Pedro de Ulloa, un rosario público con sus impecados por las calles de la feligresía. A partir de este momento y durante todo el siglo siguiente, el rezo público del rosario sustituye en buena manera las procesiones penitenciales de Semana Santa, ya que casi todas las hermandades o feligresías emularon unos actos que en muchos casos alcanzaban centenares de participantes. Sin embargo, la coincidencia de itinerarios entre corporaciones o feligresías daba lugar a encontronazos, disputas e incluso agresiones. Llegaban a las manos, sí. Y este tipo de situaciones pues derivaron en un dicho célebre del idioma castellano que hoy día continuamos usando, que es acabar como el Rosario de la Aurora. En el siglo XVIII se fundan muy pocas hermandades, visto el contexto social y político del momento. En San Bernardo, un grupo de chiquillos del barrio paseaban por sus calles un nazareno con la cruz al hombro y posteriormente pasó a ser un crucificado. En 1764 procesiona por primera vez a la catedral, la que sería posteriormente la Hermandad de San Bernardo. En Triana nace la Hermandad de las Aguas y la de los Gitanos, fundada por supervivientes de la Gran Redada de Fernando VI. Tuvieron la intención de cruzar el puente de Barcas y llegar a la catedral, pero el repudio de la sociedad les obligó a trasladarse al Pópulo, en el barrio del Arenal, sobre 1759. Caso opuesto es el de la Soledad, cofradía aristocrática por antonomasia y en cuya nómina figuraban duques, marqueses, condes y caballeros 24. La Soledad, junto a otras dos hermandades, protagoniza un acto curiosísimo que no nos resistimos a narrar brevemente. El Viernes Santo de 1750, el cardenal Solís, que ocupaba la sede hispalense, obligó a las cofradías a que, una vez abandonaran la catedral, pues rodearan la Plaza Virgen de los Reyes y desfilaran bajo el balcón del Palacio Arzobispal. La Soledad directamente se negó a hacer estación de penitencia, pues arguyó, literalmente, que no era de su estilo esa mudanza. La Hermandad de la Exaltación, que sí procesionó, se negó a realizar ese rodeo y mantuvo un pulso durante horas con la cruz de guía en la Puerta de Palos, esperando que dieran autorización para continuar directamente por Placentines. Y vaya si lo consiguieron. Justo detrás, la Hermandad de los Negritos, que por supuesto hizo suyo el parecer de la Hermandad de la Exaltación y sin atisbo de duda afirmó directamente que por donde van los blancos irían los negros. Y así fue. Detrás, la Mortaja, que viendo el panorama no llegó ni a la catedral. En la plaza de San Francisco
emprendió la vuelta a su templo. Este es el mejor resumen del siglo XVIII, quizás entre las cofradías y el poder. Realmente hay poco, pero de mucha calidad, lo que hay que destacar en imaginería. La Amargura, la Virgen de las Aguas o la Virgen de los Dolores de San Vicente pueden encuadrarse en esta horquilla temporal, ya que las circunstancias no eran propicias para el auge y el crecimiento de las hermandades. Más aún cuando en 1800 se detectan los primeros casos de fiebre amarilla, la última epidemia más trágica que ha padecido nuestra ciudad. En un claro alarde de desconocimiento, las hermandades promovieron más rosarios públicos, procesiones derogativas o sacramentales, que de nada sirvieron. Duró 1 año y medio, pero pocas cofradías pudieron salir a la calle en 1801. Menos de una década después, en 1810, entran las tropas francesas en Sevilla y muchas hermandades sufrieron la ira y la ignorancia de los invasores capitaneados por el mariscal Soult, especialmente las que residían en conventos: la Soledad, la Lanzada, las Siete Palabras, Veracruz, templos convertidos en cuadras o arsenales. José I, rey intruso y persona non grata para las cofradías, solicitó disfrutar de las afamadas procesiones, pero todas habían acordado no hacer estación de penitencia por odio al gobierno intruso, en palabras textuales. Tan solo 3 hermandades salieron a la calle y 2 de ellas lo hicieron con nazarenos: el Prendimiento, el Gran Poder y la Carretería. Tras el pronunciamiento de Riego, que entró en Sevilla un lunes santo de 1820, y el consecuente trienio liberal, la ciudad estuvo hasta 5 años consecutivos sin procesiones. Se dictó la prohibición de salir de noche una vez más y el uso de las túnicas nazarenas. Sería con el asistente de la ciudad, José Manuel de Arjona, cuando volverían las procesiones a la calle a mediados ya del 19, en 1826. 4 años después, en 1830, la Hermandad de la O cruza el puente de Barcas camino de la Catedral. Es la primera vez que una hermandad trianera realiza estación de penitencia en la Catedral de Sevilla y no en Santa Ana. La Estrella hizo lo propio poco después, a pesar de las crecidas del río, hasta que en 1852, la inauguración del puente de Isabel II, o de Triana, de inconfundibles reminiscencias parisinas, cambia el devenir de las cofradías trianeras, muy ligadas a los gremios de la mar o la alfarería. Procesionaban en aquel entonces también hermandades hoy extinguidas, cuyas imágenes permanecen diseminadas por diferentes rincones de la ciudad, como vestigios y reliquias de una historia que nunca regresará. La desamortización de Mendizábal también afectará de lleno, por supuesto, a las cofradías, que quedaron huérfanas de sus templos y vieron mermadas sus posibilidades de realizar estación de penitencia. Tras un neoclasicismo que pasó de puntillas por la Semana Santa, el esplendor regresará en la segunda mitad del XIX, con la figura clave de los Montpensier y la transformación romántica de la estética de las cofradías y su, una vez más, regeneración. Como hemos conocido en este documental, el siglo XVIII en las hermandades es quizá uno de los más difíciles de cuantos atraviesa la historia de la Semana Santa, por la contraposición entre los ideales revolucionarios, los ideales de la Ilustración y las prácticas piadosas de las hermandades. Sin embargo, se van a ir sobreponiendo. El neoclasicismo pasa quizás muy de puntillas, de una manera muy leve, y apenas deja impronta en la ciudad y por ende ni muchísimo menos también en las hermandades. Se va sobreponiendo las cofradías. El Consejo de Castilla empieza a aliviar un poco las restricciones. Se eliminan en 1777 los disciplinantes de sangre y los cortejos empiezan a cambiar y se empieza a originar la Semana Santa moderna, la que todos conocemos. En el año 1800, el primer brote de fiebre amarilla, la última gran epidemia que ha sufrido la ciudad, también va a marcar por completo todo cuanto es el devenir de la ciudad y por supuesto la celebración de la Semana Santa en esos años. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, y es lo que vamos a conocer
en este próximo documental. A mediados del 19 llega a Sevilla los duques de Montpensier, que cambian por completo, revolucionan la estética de la Semana Santa, y tenemos la cofradía de Montserrat, cofradía romántica donde las haya, y que ha mantenido inalterable su impronta hasta nuestros días. El siglo XIX pues va a ser también un siglo de belleza, un siglo de resurgir, y por supuesto la llegada de la técnica del bordado, grandísimos bordadores, artistas que van a dejar también su sello en la Semana Santa, y como no también los primeros años 20 del siglo XX, por supuesto, que van a ser decisivos también, las vanguardias para el devenir de la Semana Santa en un siglo, el siglo XX, que sería también complicadísimo, no solo para la Semana Santa, sino para la ciudad y para el mundo, que ve tambalear todo su cimiento. Eso es lo que vamos a conocer en el próximo programa. Hasta aquí hemos llegado, este siglo XVII, principios del este siglo XVIII, perdón, principios del XIX, que hemos conocido en este documental. Muchísimas gracias, y lo dicho, seguimos hablando próximamente de la historia de la Semana Santa de Sevilla. Para estos programas de Cinturón de Esparto Plus, que comenzamos en esta cuaresma de cara sobre todo a la Semana Santa, hemos querido contar con un compañero nuestro de esta casa de Cinturón de Esparto, pero que a la vez es amigo y con quien queremos compartir pues unos ratos de intimidad, ¿no? De charla, de reflexión acerca un poco, pues, no solo de la situación que estamos viviendo, ¿no? Sino también de la propia Semana Santa en sí, de las hermandades y esta situación cómo nos está afectando en nuestra vida y en nuestro día a día.
Él es Daniel Cuesta, él es diácono jesuita y le agradecemos enormemente pues que esté aquí con nosotros y que nos haya atendido desde un lugar creo que muy especial y del que hablaremos ahora mismo también. Daniel, bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. ¿Dónde te encuentras? Ahora mismo estoy en Roma estudiando, bueno, a poquitos metros del Panteón, en una Roma un poco diversa de la que se conoce, pero sí, estoy aquí estudiando en la Pontificia Universidad Gregoriana. Bien, ¿y cómo está la cosa por allí? Imagino que pues como estamos todos, ¿no? Un poco con mucho cuidado y mucho miedo. Sí, está cuidado, miedo, la situación parece que empieza a abrirse un poco. Hace pocas semanas se abrieron los museos vaticanos, por ejemplo, y otros museos. El Panteón, que está aquí al lado de nuestra casa, se abrió desde el mes de noviembre, que llevaba cerrado. Pero bueno, esa apertura también, pues como siempre, ¿no? Un paso para adelante, otro para atrás. Claro. Y ahora, pues por ejemplo, nuestra casa está cerrada porque tenemos algunos casos positivos aquí dentro de la comunidad. Está pasando en otros lados. Segundo cuatrimestre parece que sí que se opta por al menos algunas clases en presencia con números reducidos, pero siempre con esa incertidumbre de no saber lo que va a pasar y de tener muchísimo cuidado porque el virus circula, ¿no? Y lo experimentamos de vez en cuando con algún, y nosotros mismos hacemos que circule, evidentemente, pero porque no hay más remedio. Al fin y al cabo, la vida tiene que seguir adelante, ¿verdad? Y bueno, intentemos pues portarnos de la mejor manera posible. Oye, háblame un poco, pues bueno, de tu formación, sobre todo tu formación religiosa y demás, y sobre todo hacia dónde te encaminas. Sí, bueno, yo soy jesuita desde hace 14 años. Yo entré con 20 años en la Compañía de Jesús y antes había hecho 2 años de estudios de Historia del Arte. Y entonces, después del noviciado, que hice 2 años de noviciado en San Sebastián, pues estudié en Salamanca la filosofía, la filosofía y las humanidades, que es lo que se nos pide a los jesuitas antes de la ordenación sacerdotal, y terminé la licenciatura en Historia del Arte, el grado en Historia del Arte, porque fueron aquellos años de cambio. Sí, de cambio. Acabé el grado en Historia del Arte y el grado en Humanidades. Entonces yo tengo una formación más de corte humanístico, ¿no? Y luego hablamos en mi acercamiento a la Semana Santa. En un principio, aparte desde la fe, era desde el mundo más humanístico, desde la iconografía, desde la historia, que es una de las cosas que me apasionan. Después estuve 3 años trabajando en un colegio en Lérida, trabajando en un colegio y en la parroquia, una parte de la formación de los jesuitas que llamamos magisterio. Y después ya pues hice los estudios propiamente de teología en Madrid, en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, que es la Universidad de la Compañía de Jesús en Madrid, y donde estudiamos los jesuitas españoles y otros de otros países. Y cuando acabé el año pasado, me enviaron aquí a Roma y estoy haciendo teología fundamental aquí en la Universidad Gregoriana, que la teología fundamental pues es ese diálogo de la teología y de la religión con otras disciplinas. En mi caso, por ejemplo, pues estoy muy interesado en el diálogo con la cultura, con el arte, pero todo muy bañado y muy tocado por mi interés por la Semana Santa y la religiosidad popular. Entonces me encamino hacia la ordenación sacerdotal, que será en junio en España, Dios mediante y si el coronavirus nos permite hacer alguna fiesta, y luego pues Dios dirá, ¿no? Dios dirá, probablemente me encaminaré hacia la educación, pero hacia el apostolado, bueno, hacia la necesidad que la compañía me pida y hacia la misión que pueda yo llevar a cabo. Oye, pues qué bueno, ¿verdad? Eso del acercamiento de la teología, porque muchas veces parecen, claro, nosotros, por ejemplo, aquí en Sevilla, pues estamos muy acostumbrados a una manera de vivir. En Sevilla y quizás también en Andalucía, una forma muy particular, ¿verdad?, de expresar la fe, ¿no?, de vivirla y sobre todo de desarrollarla, pero eso creo que lo vamos a tratar conforme se vaya acercando la Semana Santa, porque es un asunto que entraña más complejidad de la que aparentemente parece, ¿eh? Como pues mundos que parecen contrapuestos, ¿no?, pues se tocan, ¿no?, y se dan la mano en nuestra Semana Santa. Daniel, ¿en qué momento nos encontramos ahora mismo como sociedad, como humanidad? ¿Qué momento estamos? Lo que dice la historia, lo que dice también muchos momentos de la humanidad se reflejan después también en la cultura, ¿no? Pero ¿qué momento atraviesa la humanidad? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues la humanidad está atravesando un cambio de época.
Lo que pasa es que es un cambio de época muy largo y lo dicen los expertos que están trabajando sobre este tema y lo dice también el propio Papa, varias veces lo ha dicho, estamos en un cambio de época, pero es un cambio de época muy largo. Yo creo que para entenderlo hay que utilizar alguna metáfora y a mí estos días se me ocurría pensar que este cambio de época, cuando estaba leyendo y preparando los exámenes, es un poco lo que nos está pasando con este coronavirus, ¿no? O sea, el coronavirus al principio, cuando llegó, todos pensábamos 15 días, e incluso era al principio de la Cuaresma, decíamos, era la cosa, ¿compramos la cera o no la compramos? Las flores que hacemos, ¿no? Van a ser 15 días. Los pasos montados propiamente, incluso. Nos metemos de lleno en esta pandemia, luego septiembre, y ahora llevamos ya... vamos a hacer un año, que se dice pronto, de pandemia. Somos conscientes de que es un momento, bueno, acabamos de decir, ¿no? Peligroso y un momento de crisis, pero nos encontramos cansados. Nos encontramos cansados y a veces nos relajamos y entonces, pues yo creo que en esta época la humanidad está viviendo un cambio de época tan largo, en un momento de inmediatez, porque el momento en el que nos encontramos ahora es de inmediatez, todo es inmediato, todo es ya, que nos cansa. Y entonces llevamos oyendo cambio de época, cambio de nueva vivencia de la religión, y luego vemos que llega pero que no llega. Entonces yo creo que a veces nos cansa, ¿no? Todo el cambio de época. Y además es lo que comentas, es bastante interesante, ¿no? Que no deja de ser algo contraproducente, ¿no? Quizás en el momento en el que el mundo estaba experimentando las mayores cotas de vértigo, de frenesí, de intercambio, de globalización, pues esto nos corta en seco y quizás pues el proceso de readaptación va a ser bastante complicado. ¿Cómo has visto la evolución de la sociedad en este año? ¿Cómo ha evolucionado la sociedad y si realmente pues nos estamos comportando acorde a lo que estamos padeciendo? Yo creo que hemos sido un poco ingenuos, todos, ¿no? Por esos cambios rápidos. Yo me acuerdo cuando empezó todo esto, todos decíamos, bueno, citando, pues el Papa dijo, saldremos menos, pero mejores. Que es una realidad, saldremos mejores si nos dejamos. Claro. Pero todos queríamos mejores ya, ¿no? Es decir, la solidaridad que vivimos entre nosotros, cómo aplaudo, pues cosas así, aplaudo y veo al vecino y hablo con mi vecino y ahora ya sé estar solo y ahora. Y creo que cuando llegó el mes de mayo y se empezó a poder volver a salir de la calle y se empezó a crispar otra vez todo políticamente y fuimos a una situación en la que a veces incluso primó el egoísmo, ¿no? Que pues muchas personas y la crispación dijimos, ostras, esto no ha servido para nada. A mí una metáfora que también me gusta es expresar que es la de la lluvia, que dicen los profetas, la lluvia, que la palabra de Dios que es como esa lluvia fina que empapa la tierra. Y nosotros queremos que la lluvia sea esa lluvia torrencial que estamos viendo estos días con el deshielo, que se lleva todo, ¿no? Y entonces el cambio y la pandemia queríamos que fuera así, saldremos mejores, pero ese mejores tiene que ser de aquí para mañana, rápido, cambiamos, nos volvemos todos solidarios, cuando en realidad Dios lógicamente está obrando en nuestro interior, pero este obrar de Dios siempre es un obrar más lento, más pausado, más hacia el interior, más que requiere de nuestra colaboración, de nuestra mirada hacia adentro, de nuestro intentar orar y reflexionar, decir, bueno, Señor, ¿qué nos estás diciendo? ¿Qué quieres de mí? Aquí estoy. Entonces yo creo que a la larga veremos que hay muchas cosas que han cambiado, para bien. Y en ese sentido, tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que poner de nuestra parte y eso estoy de acuerdo porque que suene paradójico, no podemos esperar que caiga del cielo, ni muchísimo menos. Somos nosotros los que evidentemente tenemos que continuar. Yo no sé, Daniel, si estamos viendo un poco las carencias o las costuras al sistema global en el que nos hemos adentrado, este sistema de posmodernidad, de globalización, como ya he dicho, en el que estamos inmersos y en el que quizás a lo mejor no era el modelo adecuado de sociedad, ¿no? O sí, no sé cuál es un poco tu visión y si este sistema, pues, como hemos dicho, lo vamos a revertir y vamos a, en un proceso muy largo, volver a lo que teníamos preconcebido, ¿no? De sociedad y de seres sociables. Yo creo que todos los sistemas tienen sus limitaciones y aquí un compañero jesuita, Antonio Borquez, que es sevillano también, me acuerdo cuando estudiamos en filosofía, pues asignaturas que tenían que ver más con la sociología,
decía, yo a veces con este optimismo del hombre me veo como si nos dijeran, vamos a ir a un gran viaje, vamos a conocerlo todo, y de repente, en un viaje en tren, y de repente se acaba la vía y dicen, anda, pues sí, no podemos seguir porque hay un precipicio, porque... Y yo creo que esa es un poco la experiencia del hombre. El hombre, a lo largo de la historia, hay muchísimos ejemplos, con la razón, con la época de las catedrales, por ejemplo, también el hombre que es capaz de todo. Hay momentos en los que el hombre endiosa sus capacidades y alcanza cotas quizás que no debe. Y se piensa que puede todo. Entonces, en ese pensar que puede todo, pues de repente se encuentra con esa vía cerrada o ese precipicio y dice, hasta aquí. Entonces yo creo que nos hemos creído que éramos bastante autosuficientes y bueno, pues esto nos ha demostrado que no. Que no sé si la mayoría de las personas son conscientes todavía, ¿no? Porque yo creo que muchos de los negacionismos vienen de ese decir, no, nosotros como hombres del siglo XXI, que somos mejores y tenemos más capacidades que todos nuestros predecesores, podemos, bueno, pues sobreponernos y plantarle. Estamos hablando de cosas muy gordas a nivel científico, ¿no? Es verdad que yo soy del ámbito humanista y meterme en esos campos me parece como no solo peligroso, sino ignorante. Pero estamos hablando de avances muy grandes, de alargar la vida, de transhumanismo, de incluso ser capaces de frenar la propia muerte, y de repente un virus como este nos paraliza todo, nos pone contra las cuerdas y nos hace ver, porque yo creo que quien más que menos tristemente lo hemos experimentado, que personas que no era, entiéndeme, no era su hora, sí, era su hora, pero que personas que parecía que no estaba predestinado, por así decirlo. Y de repente llega su momento, ¿no? Y como hombres, pues eso te sitúa en un momento de humildad que dices, algo deberíamos de cambiar. Lo que pasa es que las piezas de juego que tenemos son las que tenemos y el sistema es muy complicado de siempre. Entonces, intentar construir algo nuevo con las mismas piezas, lo mismo que dice Jesucristo, ¿no? Vino nuevo, odres nuevos. Claro. Pero decimos, no sabemos si tenemos otros odres, socialmente hablando, y luego no estamos dispuestos a dejarlos. Entonces, yo creo que ese momento pues es un momento complicado, en el que nos encontramos. Y, Daniel, la fe, ¿qué ha supuesto la fe en este tiempo? No sé si ha habido un resurgimiento de la fe, un resurgimiento de la creencia. Hemos acudido, si solo acudimos a la fe en los momentos difíciles y a lo mejor en los momentos alegres, en los momentos felices no nos acordamos. No sé qué papel ha jugado la fe, la creencia en este caso, pues la nuestra, no la de cada uno, en este tiempo, en esta pandemia, y si nos ha servido pues algo quizás de bálsamo, o nos sirve también para replantearnos también ciertas cosas. Yo creo que ha habido una profundización en la fe, sobre todo en el ámbito de la gente creyente. Luego hablamos de la gente que estaba más alejada, pero yo creo que el mayor fruto, por así decirlo, o lo que se puede palpar más, es la profundización en la fe que ha supuesto para los creyentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquel que era creyente, aquel que participaba en la Eucaristía asiduamente, o aunque no participara asiduamente, ¿no? Pero que era creyente, se ha apoyado en esta fe, en Jesucristo, y ha intentado profundizar en ella desde los medios que tenía. Entonces yo me he encontrado con muchas personas pues que, por ejemplo, durante los meses de confinamiento, personas que van a misa los domingos, personas que iban a misa todos los días, por la televisión, claro, o por el ordenador. Y dices, bueno, ¿es porque no había nada que hacer? Pues sí, probablemente quizá, pero también, porque no es todo blanco o negro, que siempre somos, no, también era porque eso ayudaba a sobrellevar una situación difícil. Yo me encontré con una familia que me decía durante la Pascua, iban a misa todos los días, dice, jamás habíamos leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, qué interesante. Dice, mientras lo iban leyendo en la misa, íbamos leyendo luego en casa el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo creo que eso ha dado para profundizar en la fe. También tiene su peligro, que otras personas han dicho, bueno, pues si todo lo puedo ver online, ¿para qué vuelvo a la parroquia? Efectivamente. Es un peligro que está ahí. Y otras personas pues han vuelto a la parroquia y están viviendo ahora la fe pues como un asidero fuerte y como algo que configura la vida.
Eso de las personas creyentes, yo creo que esa profundización, pero creo que también las personas más alejadas, incluso personas no creyentes, pues han vuelto a la fe, o la fe se ha iluminado en ellos de una manera especial, No quiere decir que esto signifique que su compromiso cristiano... Sí, lo entiendo. No, pero en un momento duro, pues vamos a rezar una Ave María. En un momento, nosotros cuando hemos acompañado a algunas personas que lo han pasado mal, dicen, no, es que yo no sé si creo, pero mi padre está tan mal que es que estoy rezando por las noches. Casi no me acordaba del Padre Nuestro. Entonces, eso te muestra que la fe tiene algo importante. Sí, incluso más que nada también por propia paz, por paz mental, por paz espiritual, y también una forma de reconciliarse con uno mismo, ¿no? Porque la fe, al fin y al cabo, o el rezar o el orar no deja de ser también eso, ¿no? Un bálsamo también para la propia persona y una liberación, ¿no? De miedos o de incertidumbres, ¿no? Y ahora, no sé, Daniel, si tocamos aquí un tema algo espinoso, de nuevo, confianza, ahora la creencia nuestra total es en la ciencia, que es la que ojalá pues nos traiga esta vacuna, ¿no? ¿Qué papel podemos traer nosotros a la ciencia, o de qué manera podemos colaborar o compatibilizar ambos mundos, ¿no? El mundo de la ciencia y el mundo de la fe, muchas veces antagonistas, pero que realmente pues pedimos muchas veces porque la ciencia funcione, ¿no? Ayer precisamente leía ayer por la noche, un libro que ha publicado ahora el cardenal Amigo, que es A tiempos recios, virtudes bien templadas, se llama. Y es un libro que ha escrito pues, durante el confinamiento y trata de este tema del coronavirus. Y trata de la ciencia, desde varias perspectivas, ¿no? Pero en primer lugar, bueno, que hay mucha gente que pide a Dios un milagro muy fuerte que haga que acabe que todo desaparezca. Que todo desaparezca como, bueno, pues sin respetar las leyes de la naturaleza. Dice, bueno, que desaparezca así como... Y dice, ¿y el milagro? Dice, no debemos pedirle a Dios un milagro que está en nuestras manos, sino que debemos pedirle a Dios que nos ayude, como sociedad, a hacer que ese milagro pueda ocurrir. Entonces, yo creo que ahí se salvan las dos perspectivas. Se salva la de Dios como soberano de la naturaleza, que puede intervenir en sus leyes, y esos son los milagros, ¿no? Hechos extraordinarios. Pero también la del hombre, que el hombre como persona iluminada y abierta a Dios, y de alguna manera colaborador en esa creación, porque Dios le ha puesto ahí, lo leemos en el libro del Génesis, ¿no? Lo ha dejado en el jardín, lo ha dejado en el mundo. Pues yo creo que también ese hombre iluminado por Dios, y esa ciencia iluminada por Dios, es capaz de obrar ese milagro, que esperemos que sea más pronto que tarde, que es esa vacunación y yo creo que es bastante iluminador, porque es verdad que ese milagro lo construimos entre todos, pero también nos topamos con la limitación humana, ¿no? También hablaba el otro día con una persona que me decía, yo es que, no me puedo imaginar, puedo entender con la lógica del negocio que las cosas vayan tan lentas por las patentes de las vacunas, porque se ha invertido muchísimo, pero es que está la humanidad en riesgo. Entonces yo creo que ahí nos topamos un poco con la grandeza y la miseria del hombre. Efectivamente. Es decir, somos capaces, pues porque Dios ilumina y porque Dios está iluminando a los científicos, y esto no quiere decir que todos los científicos que están haciendo la vacuna sean creyentes, pero sí que están sostenidos por toda la oración. ¿Cuántas oraciones hemos hecho? Señor, ilumina a los científicos, ilumina a los médicos, ilumina a quien está trabajando, ¿no? Pues es una manera de colaborar también, pues Dios ilumina, pero luego cuando llega la vacuna nos encontramos con esa limitación de las puertas que le ponemos al campo, es decir, lo tenemos ya, pero bueno, ahora esto tiene que pasar por nuestras reglas y por nuestros filtros. Sí, lo justo sería, pues como dices, ¿no? Una liberación o liberalización de las patentes y que esto se solvente cuanto antes, ¿no? Pero es como dices, un poco la complejidad de este sistema en el que estamos y en el que nos movemos, que tantas carencias tiene. Daniel, ¿cómo se presenta la Cuaresma? Pues la Cuaresma se presenta sin avisar, prácticamente. Sin avisar.
Yo cuando dijeron que ya las próximas semanas estaremos viviendo la cuaresma y decían aquí en comunidad, bueno, pues vamos la cuaresma, el miércoles de ceniza, ¿qué hacemos? Y dice alguno, dice, pero ¿te parece poca cuaresma la que estamos viviendo La que estamos pasando. en este tiempo? Yo creo que la cuaresma se presenta como una oportunidad de seguir profundizando, Y esta vez la cuaresma es distinta de la anterior porque la cuaresma de este año nos ofrece la oportunidad a muchos de esa presencialidad de la fe y de esa vivencia de la comunidad. Es verdad que no es la cuaresma que hemos vivido siempre, porque, hombre, nada que se vaya a misa, se ve que estamos separados unos de otros de los bancos, que hay límites de aforo, que no se puede, pero yo creo que ese recuperar la comunidad, ese vernos unos a otros, ese poder... Exacto. Yo creo que esa será una de las grandes cosas de esta cuaresma, que va a ser otra cuaresma penitencial como la anterior, ¿eh? O sea que no... Desde luego. Pues Sí, algunos sí. chavales que decían, no, yo es que tengo que pensar la penitencia que hago en esta cuaresma. Digo, bueno, piénsala porque siempre está bien, pero con acoger las penitencias que nos van a venir y las limitaciones y las tristezas, yo creo que ya eso te configura con la pasión de Cristo, pero de una manera automática, pero bueno, que si sabemos vivir en esta cuaresma místicamente desde la relación con Dios, todo lo que nos está pasando, sin caer en la desesperación y sin echarle la culpa a Dios de todo esto y sin echar la culpa a los demás, sino sabiéndolo asumir como el momento de la historia que nos ha tocado vivir, yo creo que ya la cuaresma traería su fruto. Pues Daniel, me encantaría seguir hablando horas y horas contigo porque la verdad que estoy bastante cómodo y son muchos los temas que tengo pendientes, pero como nos vamos a reunir en próximos programas, si lo tienes a bien, vamos a poner aquí punto y final a este primer apartado, esta primera charla y poco a poco pues iremos hablando por supuesto de tu relación con Sevilla, tu relación con la Semana Santa, con el mundo de las cofradías, que me consta tienes también bastante cercanía, pero eso, como digo, conforme ya vamos entrando más cercanamente a la Pascua en sí, a la propia Semana Santa. De momento yo quiero agradecerte, mandarte mi abrazo desde aquí, desde Sevilla, una tierra en la que se ha cantado mucho y siempre se la ha relacionado mucho con Roma, que tiene también mucho cierto parecido, ¿no? Ambas dos por ser tierra, por supuesto, de María Santísima, tierra de mucha fe, y mandarte pues un abrazo, que desear que todo siga bien y que nos sigamos viendo. Así que, Daniel, muchas gracias, de corazón. Muchas gracias a vosotros y seguimos rezando unos por otros y nos encontramos aquí pues a lo largo de esta cuaresma. Muchísimas gracias.
Cada uno con su herramienta, con su salvoconducto para el día a día, con su forma de vehicular y de expresar su fe. Tanto el costal como la corneta, por decir uno de los instrumentos más genéricos en la Semana Santa de Sevilla, son instrumentos que lógicamente permiten la cercanía o la forma de rezar y de expresarse, no solo la fe, sino la forma de sentir, la forma de sensibilizarse para con el resto de la Semana Santa. ¿Quién no ha sonreído alguna vez que tire la primera piedra cuando ha sonado Coronación de la Macarena o Esperanza de Triana coronada? ¿Quién no ha sonreído cuando un paso de misterio sorprende con un izquierdo y todos aplaudimos, incluso sonreímos? Los músicos y por supuesto también los costaleros son culpables en buena medida de nuestra felicidad a lo largo de la Semana Santa. Por supuesto, sin contar el silencio. El silencio también es una manera de expresar, es una manera de expresarse, pero no todo va a ser fustigarse, flagelarse, que no es lo mismo que hacer una penitencia o que estar de penitencia. Por supuesto que no es nuestra forma de expresarnos y nuestra forma de vivir nuestra Semana Santa. Por tanto, desde aquí, en esta época tan complicada en la que no pueden desarrollar su fe como mejor quieren y sobre todo como mejor pueden, nuestro mensaje para las bandas y los costaleros de la ciudad de Sevilla y de todos los cofrades de todas las ciudades, que volverán por supuesto más fuertes que nunca.